Filipenses capítulo 4, el versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 12 hasta ahora. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor, una vez más. Padre Celestial, yo doy muchas gracias de poder reunirnos aquí el día de hoy. Señor, doy gracias porque nos has permitido congregarnos. Tenemos instalaciones, Señor. Tenemos un lugar calentito a pesar del frío que puede estar afuera. Señor, tú has provisto de muchas cosas que nosotros tenemos y damos gracias. Señor, qué privilegio es poder estar en tu casa, Señor, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y Señor, que en este momento tú puedas ser exaltado y que nosotros podamos aprender de tu palabra, que el mensaje que está en él entre profundamente en nuestros corazones, eche raíces duraderas y que nosotros hagamos los cambios en nuestra vida que debemos hacer. Que tengamos un corazón blando, que es tierra fértil para la semilla de la palabra, y que no endurezcamos nuestros corazones, sino que podamos tener un oído atento y ser hacedores de tu palabra. Señor, doy gracias porque eres bueno, porque tú tienes paciencia con nosotros. Y te pido que este servicio sea para tu honra y tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, Filipenses capítulo 4 y ya estamos terminando. De hecho, yo pensé dejar las salutaciones como un último mensaje porque dentro de ellas se puede sacar un mensaje, creo yo. Sí, yo creo que se puede exprimir así un poquito más. Pero ya estamos terminando y aquí decidí hacer del 10 al 20 porque es un gran megatema. Nos está hablando bastante acerca de lo que es el contentamiento, habla bastante acerca de las finanzas, de las ofrendas misioneras, y por eso decidí dejar el texto del 10 al 20. Y nosotros podemos ver desde el versículo 10 hasta el versículo 12, primero que la iglesia de Filipos había retomado las ayudas que le estaban haciendo a Pablo. La palabra misionero no aparece en la Biblia, sin embargo nosotros ya desde el principio podemos ver este modelo que Dios había establecido. Las personas como Pablo o otros apóstoles estaban siendo enviados, estaban viajando, habían sido esparcidos en un principio, vemos eso al inicio del libro de Hechos, pero después están voluntariamente yendo, y en algunas ocasiones nosotros vemos que el mismo Espíritu Santo les dice que vayan a un lugar o a otro, por lo que Dios ya estaba estableciendo una especie de modelo, donde los creyentes, una vez la iglesia local es fuerte, envían a creyentes preparados para comenzar otras iglesias. Ese es el modelo que Dios ha establecido, y aunque no aparece la palabra misionero, muchas veces se refiere, si se habla de los apóstoles, que sí es su cargo. La palabra apóstol significa, para ser un apóstol, hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo ser elegido personalmente por Jesús, por lo que no hay apóstoles el día de hoy. Sin embargo, en el significado apóstol, los misioneros son apóstoles, porque apóstol significa enviado. Y los misioneros son enviados por una misión de poder ganar a otras personas a Cristo y comenzar iglesias en lugares donde no hay una iglesia con la sana doctrina. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, Bernabé, Silas y otros personajes de la Biblia que nosotros podemos ver y estudiar. Y como todo en esta vida, ellos necesitaban sustento. Sin duda de que Dios podía proveer y lo había hecho de maneras milagrosas. Sin embargo, el modelo que Dios había establecido era que las iglesias pudieran aportar de manera voluntaria. Es por eso de que se nos menciona que en un momento ellos no habían estado dando, pero ahora sí. Dice en el versículo 10 que había revivido vuestro cuidado de mí. Y es importante de que nosotros podamos estar apoyando a los misioneros. Es muy bueno de que en tu presupuesto tú puedas considerar algo en lo que tú puedas estar apoyando misiones. ¿Cuánto? No lo sé. Lo que tú estimes conveniente, lo que nazca de tu corazón, pero es muy bueno poder estar involucrado en misiones. Primero orando, inmediatamente orando. Cuando leamos una carta, si mal no recuerdo, revisé mi correo, deberíamos tener una carta para leer en la tarde. Cuando lees una carta y prestas atención a lo que dicen, muchas veces dicen, estén orando por esto, estén orando por esto otro. El hermano Antu leyó una carta la semana pasada y decían, estén orando por nuestras hijas, porque ellas están sirviendo, por la renovación de las visas. Si mal no recuerdo, esa era de la familia Triano, creo que era la familia Triano. Entonces estaban mencionando peticiones de oración y oramos por ellas en el momento. Hermano Antu oró por ellas, pero también es bueno que tú y yo estemos orando por ellas en casa.
y podamos estar considerándolas dentro de nuestra oración diaria, poder considerar nuestros misioneros y las peticiones en particular que ellos nos dan, porque ellos dejaron su iglesia, dejaron su cultura, para ir a un lugar remoto a poder predicar el evangelio a lugares donde quizás tú y yo nunca vamos a ir. De hecho, no sé si alguna vez te ha dado curiosidad cotizar cuánto sale un pasaje acá, no, Tailandia, son caros. Son caros, entonces quizás nunca vamos a poder ir allí, conocerles y apoyarles con nuestras manos, colocarnos manos a la obra, pero sí podemos ayudarles con nuestras oraciones y también apoyando con ofrendas misioneras a través de la iglesia local. Y aquí Pablo se alegra de que ellos retomaran su cuidado de él. Dice que ellos estaban solícitos pero no habían tenido la oportunidad. Y aquí hace una aclaración Pablo, porque igual si uno lo lee así es como que bueno que me pueden seguir apoyando. Puede sonar como una manera como con varias vueltas de decir síganme dando por favor que necesito. Entonces Pablo está diciendo no es porque tenga necesidad, dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca del contentamiento y anoté 3 puntos o verdades del contentamiento. El primer punto que nosotros podemos ver aquí es que el contentamiento nace de una confianza en la provisión de Dios. El contentamiento nace en una confianza de la provisión de Dios. Entonces aquí Pablo menciona algo interesante. Nosotros vemos 2 palabras que nos llaman la atención o que deben llamarnos la atención. En el 11 dice que pues he aprendido. O después en el 12 nos dice en todo y por todo estoy enseñado. Nos habla de que el contentamiento es algo que Pablo tuvo que aprender. Y ¿sabes qué? Esto es algo bastante lógico, porque si hay algo con lo que nosotros nacemos es con la ingratitud, con la inconformidad, con la desconformidad. Es decir, nosotros nacemos y queremos más. Y es normal, tú puedes ver a los bebés como lloran porque quieren leche, porque quieren dormir, porque tienen sueño, porque les duelen las encías y porque están saliendo sus dientes. Ahora es su manera de comunicarse. Sin embargo, nosotros vemos inmediatamente, desde los niños hasta los jóvenes y los adultos, nos observamos a nosotros mismos que queremos más, que lo que tenemos no siempre es suficiente. De que cuando alguien nos da algo, muchas veces nuestra actitud inicial es que yo quería más o que no es suficiente. Cuando tú ves las cosas que tienes, a veces piensas, no, me gustaría tener más. No estoy conforme con lo que tengo. Esa es la actitud natural de nuestra naturaleza caída. Sin embargo, Pablo había aprendido a hacer todo lo contrario, a que a pesar de sus circunstancias, puede que tenga mucho, pero puede que tenga poco, él había aprendido, él estaba enseñado a que con eso era suficiente, puedo contentarme en cualquier circunstancia. Él entendía de que Dios podía proveer para suplir sus necesidades en cualquier momento. No había ninguna agente externo que pudiera detener la provisión de Dios, entonces él estaba tranquilo. Decía, no importa cómo esté, porque Dios puede proveer en cualquier momento, de cualquier manera, como Él quiera y cuando le plazca. Entonces yo voy a estar tranquilo. Él estaba contento. Pero, ¿por qué digo que es importante aprender? Porque quizás tú puedes observar en tu vida y puedes decir, no, yo la verdad es que necesito contentamiento. La verdad es de que tengo muchas cosas por las que dar gracias, pero en mi corazón aún quiero más. Aún no estoy satisfecho. Entonces vas a tener que aprender. Y muchas veces ese tener que aprender va a significar que Dios te va a tener que sacar cosas. Vas a tener que experimentar la escasez para poder disfrutar la mano de la provisión maravillosa y generosa del Señor. Es muy importante entonces de que nosotros podamos considerar siempre todo lo que tenemos y decir, Dios me ha dado todo lo que necesito para mi gozo y felicidad actual. Y nosotros vemos esto a través de muchas porciones de las Escrituras. Por ejemplo, acompáñame guardando tu lugar aquí en Filipenses 4 a 1 de Timoteo 6. Vamos a leer un par de versículos ahí. 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo 6, 7 y 8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este versículo nos da otra perspectiva de las cosas que nosotros tenemos. Este versículo está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú naciste en este mundo no trajiste nada. Y entonces, considerando que tú no trajiste nada, tener sustento y abrigo es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Entonces, considerando, sí, porque cuando nosotros estamos insatisfechos muchas veces es porque estamos mirando
a otra persona o a otra circunstancia o a lo mejor en otra etapa de nuestra vida. Y decimos, yo me acuerdo cuando yo tenía mucho dinero, o puedes estar mirando, yo veo a este hermano, a esta hermana, a este compañero de trabajo, a este familiar que le va tan bien. ¿Y por qué a mí no me está yendo bien? Entonces nosotros estamos comparándonos con otras circunstancias. Pero ¿cuál es el punto de referencia que Pablo hace aquí en la carta a Timoteo? El punto de referencia es cuando nosotros nacimos. Es decir, como tú viniste a este mundo no trajiste nada. Y si ustedes se pueden imaginar a sus yo bebés, el otro día estaba hablando con un compañero de liceo hace mucho tiempo y en nuestro, no sé por qué a los cursos les gusta hacer esto, pero les gustaba hacer Instagram del curso. Así como, y era tercero A y así, y subían pura escena. Y él empezó a navegar por nuestras fotos, mira esta cara, mira esta foto vendida, nos empezamos a reír. Y de repente me dice, se empieza a morir de la risa, mira lo que vi. Y me envió una foto mía de bebé. No sé por qué tenían esa foto publicada. Esto la haber subido 6, 7 años atrás, mucho tiempo. Pero me sorprende por qué tenía una foto mía de huevo. Pero quiero que se lo puedan imaginar ustedes, con una foto, ustedes de bebé. No trajeron nada. Ese es el punto de referencia en el que tú tienes que tener. Y si lo comparas ahí a tu pequeño bebé, al Nacho bebé, y lo comparo con el Nacho de ahora, tengo mucho más de lo que necesito. Tengo todo lo que necesito y más. Entonces, con eso debo estar contento. Cuando tú naces, de nuevo, no traes nada, ni ropa traes. De hecho, probablemente naces y lloras porque tienes frío. Pero el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos y mucho más. Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No solo el punto de referencia, el hecho de considerar que nosotros no hemos traído nada, que las cosas son de Dios y que si las tenemos es porque Él nos ha permitido tenerlas. Él entiende lo que tú y yo necesitamos. Acompáñame a Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6, el 31 al 33, por favor. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Leímos este versículo hace no mucho. No quiero pasar mucho tiempo en él entonces. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que, primero, hace una distinción. Él estaba hablando a sus discípulos y dice, los gentiles tienen necesidad de estas cosas. Es decir, los gentiles son los que se preocupan y los que se afanan por ver cómo van a comer y cómo van a beber y las cosas que necesitan, las cosas materiales. Ellos son así, pero ustedes son diferentes. Está haciendo una diferencia. Y dice, pero vuestro Padre Celestial, porque gracias a Dios, si tú has creído en Jesús, tú tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú le has recibido, y si tú le has recibido, Él es tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. No es como que tú tengas en algún momento cosas, tú ves a lo mejor las finanzas y dices, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes para estas cosas. Y Dios diga, no se me ocurrió, se me olvidó que tú comes. No, Dios creó tu sistema digestivo. Él sabe todas las cosas por las que nosotros tenemos necesidad. No hay nada que se le escape de su control. Entonces, primera consideración es que nosotros no traemos nada. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Acompáñenme por favor a Hebreos 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer en Hebreos 13, 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces no solo se trata, Dios me ha dado mucho de lo que yo vine aquí, no tengo nada, pero Dios me dio todo lo que yo necesito y más. Después, no solo es eso, sino considerar que Él sabe lo que yo necesito. Y no solo es eso, sino que Él prometió que no me iba a dejar ni me iba a desamparar. Cuando yo considero estas tres cosas, ¿cómo no voy a poder tener contento? ¿Cómo no voy a poder confiar en la provisión de Dios? Él me ha dado todo lo que necesito. El versículo 6 sigue y dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bueno que nosotros podamos tener la confianza de decir esto, pero tienes que entender estas cosas y creerlas. Una cosa es tener el conocimiento, saberte estos versículos de memoria. Probablemente leyéndolos un par de veces puedes memorizar todos los versículos que hemos leído hasta ahora. Pero tienes que creerlos y que tus acciones demuestren que estás creyendo lo que este versículo dice.
Porque quizás tú dices, qué buen mensaje, bueno, me ha hecho estos versículos hacen mucho sentido. Pero después llegas a la casa y lo único que piensas es, oh, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y las finanzas, y vives básicamente cubierto y tapado en ansiedad, y tus pensamientos solamente son preocupación por cómo vamos a proveer. Pero Pablo dice, no, yo no me preocupo, yo no tengo necesidad porque he aprendido a contentarme. Nuevamente, esto es algo que se aprende. Va a haber momentos en los que todos vamos a padecer escasez, vamos a tener abundancia, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Aprovecha esas instancias para aprender. Dios puede usarte en la abundancia o la necesidad y nos puede enseñar en esas circunstancias. Aprovecha esas instancias para aprender a tener contentamiento, a reconocer que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Y a poder reconocer que Él entiende lo que necesitamos y Él no nos va a dejar ni a desamparar. Sigamos leyendo en Filipenses 4, por favor. Filipenses 4:13. Yo recuerdo leyendo este versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hace mucho tiempo, pero el pastor y yo participábamos en un programa de radio que se llamaba La Hora Bautista. Y era entretenido ese programa. Y recuerdo que una vez el pastor predicó acerca de Filipenses, predicó el libro completo, versículo por versículo. Algo similar a lo que estaba haciendo yo. Sin embargo, él enseñó acerca de este versículo en particular. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él, me acuerdo que lo anunciaba como los programas, el programa antes de predicar de eso, decía, vamos a aprender, si yo leo este versículo, quiere decir que me puedo tirar a un edificio y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y volar. Muchas personas ocupan este versículo en varios contextos. Y aunque quizás puede ser bonito, por ejemplo, hay un deportista de la NBA que se llama Stephen Curry, uno que por ahora es de los mejores de la NBA actualmente. Y él, en uno de sus primeros zapatos, él tenía escrito Filipenses 4:13 en la parte de abajo. Y pienso en este tipo de usos del versículo. Y son bonitos quizás, pero la verdad es que el versículo no está hablando acerca de poderlo todo en el deporte. De hecho, si fuera por eso, me gusta el que suele usar Arthur. Así que dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Ese yo lo encuentro que es mucho más pertinente para temas deportivos o cosas así que Filipenses 4:13. Porque ¿en qué está diciendo esto? Que si nosotros leemos el texto completo, es que a pesar de las circunstancias, como decía el versículo 12, que tener abundancia para padecer necesidad, él podía soportar todo porque Cristo era quien le fortalecía. Esto dice el versículo 13. Ahí lo dije en mis palabras, pero está diciendo no importa si tengo abundancia, necesidad, yo puedo estar contento y soportarlo todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto del versículo. El poder de Cristo nos capacita para enfrentar la abundancia sin orgullo y la escasez sin ansiedad. La paz y estabilidad espiritual no deben depender de la inestabilidad material. Entonces, su paz y esta calma que nosotros podemos ver en él, ese contentamiento que él puede experimentar y ese gozo a pesar de las circunstancias, recordando que él está encarcelado, tiene una especie de prisión domiciliaria, arresto domiciliario, es algo así lo que está experimentando Pablo en este punto de cuando estaba escribiendo la carta. Sin embargo, a pesar de las dificultades que eso puede traer, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Él podía estar contento a pesar de las circunstancias. Nosotros leímos el Salmo 28, el versículo 7. No sé si recuerdan cuando lo leímos durante el momento de adoración. Y el versículo habla de que Jehová es mi salvación. Es importante para poder reconocer y poder tener este contentamiento y este gozo que Pablo tenía. Reconocer el mérito de las cosas que tenemos de Dios. Reconocer que Él es quien nos ayuda, que Él es quien provee. Porque puede suceder. Y puede suceder que tú estás en un momento de necesidad y te esfuerzas muy duro para poder proveer y cometer el error de que el mérito te corresponde a ti, porque tú fuiste el que trabajó y se esforzó. No. Si tuviste la oportunidad de trabajar, si Dios te dio brazos y piernas para trabajar, es porque Él quiso. Él es el quien abre las oportunidades, nos da las capacidades y Él es quien provee todo lo que nosotros necesitamos y más. Entonces, independiente de cómo hayas podido salir de circunstancias difíciles, el mérito le pertenece a Dios. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Vamos al capítulo 9, por favor. Me pasé.
2 Corintios 9, vamos a leer, dije 9, 2, capítulo 12, versículo 9. Ahí sí. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra de las razones por las que nosotros podemos soportar momentos difíciles es recordando de que Dios muchas veces puede utilizarnos mejor cuando estamos en momentos débiles, en momentos donde no estamos en nuestro peak, en nuestro prime, como se suele decir. No es mi mejor momento, Dios. Pero ahí es donde Dios te puede utilizar. ¿Por qué? Porque si Dios hace algo grande utilizando a alguien débil, la gloria es para Él. No hay nada más que uno puede decir que simplemente, wow, Dios realmente es grande. Mira lo que hizo con esta persona, que a pesar de todas las cosas y de las dificultades materiales que tenía, Dios le pudo utilizar grandemente. Dice en el 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía de que cuando pasaba necesidad, era para que Dios sea glorificado, para que Dios a través de su debilidad, de manera aún mayor que cuando tiene abundancia, Él pueda llevarse la gloria. Es decir, pensar en que Pablo estaba escribiendo y comenzando iglesias y evangelizando, siendo encarcelado, lo único que hacía era animar a los creyentes y decir, wow, mira cómo Pablo, a pesar de la cárcel y de los castigos y de los naufragios y de los latigazos, él sigue trabajando, además, a pesar de que no parece que tiene un ingreso fijo, de que algunas iglesias le dejaron de apoyar. Aún así él sigue trabajando duro. ¿Y a qué lleva eso? A que nosotros glorifiquemos a Dios. Qué poderoso es el Señor, qué puede proveer para Pablo. Que a pesar de sus necesidades y dificultades, Pablo puede lograr grandes cosas para Dios porque Dios es bueno. Eso es lo que nosotros podemos observar en este versículo. Pablo entendía de que esta necesidad podía ser utilizada para que Cristo sea glorificado. Acompáñenme de nuevo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. El primer punto que leímos era que el contentamiento nace de una firme confianza en la provisión de Dios. Recién vimos que el contentamiento viene cuando Cristo es suficiente. Él es lo justo y necesario, no necesitamos más. Para Pablo, Él era lo justo y necesario. Y a través de su debilidad, Cristo podía ser exaltado. También el contentamiento se mantiene entendiendo que Dios suple lo que me falta. No solo se obtiene, sino que nosotros podemos mantener una vida de contentamiento entendiendo que Dios es el que suple lo que me falta. Como nosotros podemos ver, los filipenses tenían la oportunidad de dar, a pesar de las dificultades que ellos podían haber enfrentado, ellos decidieron participar con Pablo. Dice en el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La generosidad abre la puerta para experimentar la provisión de Dios. Ellos a pesar de las dificultades y que no habían podido tener oportunidad, en cuanto se les abrió una oportunidad, enviaron ayuda. ¿Cuál es la oportunidad? Era Epafrodito. Recordemos que Epafrodito era de esta iglesia de Filipo. Pablo fue a Roma, fue enviado a Epafrodito, y junto a Epafrodito fue esta ofrenda que él recibió. Y ellos, en cuanto encontraron la oportunidad, decidieron ser generosos. ¿Y cómo responde la generosidad? Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios recompensa la generosidad, sobre todo si nosotros lo estamos haciendo en su obra, en este caso apoyando a personas que están trabajando a tiempo completo. Qué bendiciones nuevamente las misiones, y te animo de nuevo a que puedas estar participando en ellas. ¿Cuántas personas pueden estar escuchando de Jesús y han escuchado de Jesús porque tú estás apoyando misiones constantemente cada mes? Quizás a veces puede parecer un poco difícil, sobre todo cuando a lo mejor uno no gana
a lo mejor un sueldo fijo, sino que tienes a lo mejor varios ingresos, puede parecer difícil apoyar a misiones. Sin embargo, el versículo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Él, y me gusta porque dice conforme a sus riquezas. Si dijeras Nacho te suplirá conforme a sus riquezas, no podría suplirte mucho. Si dijera a lo mejor un niño, ya que no hay ningún niño aquí, como no quiero ofender a ningún niño, Hudson, ya que no está Hudson. Hudson te suplirá conforme a sus riquezas. Probablemente te puede dar algunas lucas, pero no mucho, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las riquezas de Dios? Son abundantes, son infinitas, son inagotables. Él puede suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas, por lo que no te preocupes de que a Dios no le va a alcanzar para poder suplir tus necesidades, porque sí le va a alcanzar. Me gustaría que observáramos un ejemplo bíblico de alguien que confió en la provisión de Dios y cómo esto fue recompensado. Acompáñenme a Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo 22. Leamos el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, buena respuesta, si Dios te dice algo, tú dices, aquí estoy, Señor. Y dice el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. También siempre me ha llamado la atención que dice el monte que yo te diré. Muchas veces las cosas que Dios quiere no son siempre claras. No le dice, este monte, estas coordenadas. No, le dice, yo te diré. Pero a lo que voy es que este es el contexto. Dios le da la instrucción de que tenía que sacrificar a su primogénito, Abraham, su único. Había nacido también Ismael, pero no era un hijo de su matrimonio. Pero este era su hijo con Sara, con el que tanto deseaban. Y tenía que sacrificarlo. Y en el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una buena pregunta, ¿no? Pero ¿y el sacrificio, papá? Y aquí respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Me gusta este versículo porque es una de estas primeras profecías. Nosotros podemos ver de que la manera en la que Abraham lo dice es de que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y es verdad, Dios iba a proveer algo para el sacrificio. Sin embargo, esto después nosotros vemos que es un carnero, no es un cordero. Por lo que esta frase que Abraham dice no es tan simplemente una respuesta a la necesidad, a la pregunta que tenía el hijo, sino una profecía de que Dios mismo se iba a proveer como un sacrificio por los pecados del mundo. Él se iba a proveer como cordero para el holocausto, Dios mismo. Sin embargo, también respondía a la pregunta de Isaac. Dios va a proveer el sacrificio que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿cómo Abraham podía tener certeza de esto? ¿Cómo Abraham podía estar tan confiado en que Dios iba a proveer y que él no iba a tener que matar a su hijo? ¿Cómo estaba tan seguro? Acompáñeme unos capítulos atrás, al capítulo 15, por favor. 15 de Génesis. Génesis 15, el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces aquí Dios promete que él iba a tener descendencia, y que esta descendencia iba a ser de un hijo con su esposa Sara. Un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Dice en el 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dios hizo una promesa, yo voy a proveer por un hijo tuyo. Tu descendencia va a venir de este hijo, de un hijo tuyo de verdad. Y Abraham le creyó. Y la Biblia nos dice que creyendo le fue contado por justicia. Ahora, uno podría decir, ya, pero ¿y cómo sabemos que era Isaac? Quizás podía tener otro hijo. Acompáñame al capítulo 21, versículo 12. Dice,
Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces ya no era como un hijo tuyo, en Isaac te va a ser llamada descendencia. Y esto es un poquito antes de lo que estamos leyendo ahora. Entonces él confiaba en que Dios iba a proveer. ¿Por qué? Porque él creía lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: no, yo voy a traerte descendencia por medio de Isaac. Y entonces ahora le estaba diciendo: ¿tienes que ir a sacrificar a tu hijo? Hay dos opciones. O dices: no, Dios se olvidó de su promesa y no le haces caso. Decir: no, Dios sabe lo que está haciendo. Yo sé que Dios puede proveer del holocausto necesario. Yo puedo confiar en que Dios va a proveer. Y de hecho nosotros vemos este ejemplo de la fe en el libro de Hebreos, capítulo 11. Acompáñame brevemente. Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11. El versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le envió a recibir. Entonces vemos de que la fe de Abraham en las promesas y en la provisión de Dios fueron tales que él estaba dispuesto a: lo mato porque sé que Dios es capaz de volverle a la vida, sé que es capaz de resucitarle, porque él prometió. Y sabes que tú y yo también tenemos ese tipo de promesas. Por ejemplo, la acabábamos de leer, decía en el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas. Esa es una promesa y yo puedo elegir creerla o no, cuando parece lógico o cuando no lo parece. Porque de nuevo, no parecía lógico: Dios, este es mi unigénito, en él me tiene que nacer descendencia, ¿cómo lo tengo que matar? Pero él confiaba en que Dios podía incluso levantarle de entre los muertos. Si yo leo, por ejemplo, Mateo 6, el versículo 33, dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Versículo muy conocido. Hay un canto que dice eso, y cantamos ese himno. Pero ¿lo crees? ¿Lo crees como Abraham, que estaba dispuesto incluso a matar a su hijo porque sabía de que Dios iba a cumplir sus promesas? ¿O simplemente lo sabes? Es decir: no, yo sé, lo he escuchado del pastor, lo he escuchado de ti, lo ha predicado a otros hermanos, lo he leído en mis lecturas, pero no sé si lo creo. A la hora de la práctica, a la hora de los que hubo, como dicen, a la hora de cuando realmente hay que poner a prueba la promesa de Dios, no sé. No, debemos creer lo que Dios nos dice. Los filipenses, volviendo al texto de Filipenses, ellos estaban realmente dispuestos a creer en Dios y por eso retomaron su oportunidad de dar. Es por eso de que ellos tenían claro: no, Dios va a proveer. Si Dios, sabemos que esto está bien y sabemos que quizás en la matemática no cuadra, pero en la matemática celestial sí cuadra. Había también no solo esta concepción, esta idea de que Dios iba a proveer, sino que también estaba los beneficios espirituales de poder invertir en las cosas que realmente importan. Pablo decía en el 17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El poder apoyar a personas que están trabajando y ocupar tus bienes para las cosas que realmente importan es invertir en tu cuenta celestial. Yo no sé cómo será allá en el cielo, no sé cómo serán las recompensas que el Señor tiene preparadas para nosotros, y yo tengo claro de que esto no habla de la salvación, de que no habla de que, bueno, si tú hiciste suficientes cosas buenas, apoyaste a suficientes misioneros o fuiste generoso en tu vida, entonces te ganas el cielo. No, entendemos que la salvación es solo por fe. Sin embargo, Dios habla de que nos quiere premiar y que nos quiere galardonar. Entonces, yo quiero invertir en cosas que realmente importan, en que realmente valen la pena. Y yo quiero confiar en Dios. Quiero poder decir: yo voy a dar y yo sé que Dios va a suplir todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, vamos a leer el versículo 20 para terminar en Filipenses 4:20. Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante recordar que todo esto es para que Dios sea glorificado. Una de las cosas más importantes de que Dios provea en nuestras vidas es que nosotros podamos glorificar a Dios.
que nosotros quizás podamos contar a otras personas, mira cómo Dios me ha ayudado a través de toda mi vida, me ha sacado de tantos momentos difíciles, Él ha suplido de maneras milagrosas. ¿Para qué? Para que la gente también pueda glorificar a Dios y pueda decir, hermano, gloria a Dios, hermana, qué maravilloso es, el Señor sea glorificado. Ese es el objetivo final, que Dios pueda ser glorificado. Él merece nuestra alabanza, Él merece nuestra bendición, Él merece que nosotros cantemos a su nombre porque Él ha sido bueno. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.